Damos inicio entonces a nuestro conversatorio como yo les decía, con esta introducción de cómo cada una de nuestras comunidades quizás tuvo que adaptarse, tuvo que empezar a trabajar quizás de manera distinta. Y la idea es que nos cuenten un poquito cómo ha sido el impacto o cómo ven ustedes el impacto, brevemente cada uno de los panelistas, cómo fue el impacto, cómo ha sido el impacto de este problema o de esta problemática en este tiempo. No sé si le gustaría comenzar, don Marco, ¿puede ser? Con gusto, con mucho gusto. Es digamos, también encontrarme con Carolina, que a pesar de que no la conozco, pero tú estás en Estados Unidos en este momento, ¿no es cierto?, en Utah. Porque yo conocí, estuve un mes en el estado de Utah, dirigiendo un grupo de jóvenes rotarios en aquellos años. Yo era el líder, así que conocí todo el estado de Utah, interesante, ¿eh? Por la historia que tiene. Así que qué bueno encontrarte aquí para compartir experiencias. Bueno, yo creo que esta sindemia, como en realidad es más que una pandemia, por la sinergia que va generando el tema bacteriológico en las otras aspectos de la sociedad, ya muchos lo han adoptado como un término más que calza con la realidad que estamos viviendo. Imagínense, ya hemos traspasado el 1.000.000 de muertos en la humanidad. Ya estamos, parece que en la senda histórica, y yo como profesor de historia siempre empiezo a recordar hechos históricos. Parece que estamos en la senda de las grandes guerras. Y las grandes guerras son las que nos traen más de 1.000.000 de fallecidos, desgraciadamente. Y en el tema del tema de la educación, bueno, nos impacta fundamentalmente. Toda la humanidad está en este momento. Por aquí tengo algunos datos que vamos, a medida que vamos interviniendo, irlos señalando, porque no solamente a las universidades, que es el mundo donde yo trabajo, ¿no? Sino que es la educación en términos generales, e incluso al acto educativo. Fíjense ustedes que yo, a raíz de todos estos análisis, yo me he estado recordando de Carl Rogers, de la psicología humanista. Cuando Carl Rogers, Abraham Maslow, planteaban por allá, por la década de los 60, 50, 60, planteaban de lo que era el acto educativo. El acto educativo es un acto de comunicación, de intercomunicación. Es un acto que viene desde Sócrates. La educación es es un acto entre profesor y estudiante, o maestro y discípulo. Y resulta que hoy día esta situación que estamos viviendo nos impide, con las escuelas cerradas, por razones lógicas, tenemos que cuidar la vida a distancia, y la verdad es que el paradigma lo estamos cambiando en un estado de crisis, generalizada, de sindemia. Y estamos viendo cómo, yo cuando escucho hoy día en mi universidad, en mi reunión, cuando me dicen tenemos que invertir ahora en unas salas híbridas, aulas híbridas, ya el término me genera una cierta conmoción intelectual. ¿Ah? Pero es que la verdad es que nos estamos obligando. Yo creo que el hombre, ese gran potencial del hombre, que está sacando como el prestidigitador conejos del sombrero. En este momento no me cae la menor duda que, a pesar de todos los pronósticos eh, casi apocalípticos para la educación, los vamos a salvar. Vamos a cambiar el paradigma.
indudablemente, la hibridación, la ubicuidad, lo que yo decía anteriormente, la asociatividad, ¿ah? En el sentido, en la mirada que estamos haciendo nosotros del mundo de la universidad específicamente. Creo que hay autoridades de la educación escolar aquí que nos van a dar otras realidades también que son especialmente interesantes para nosotros, porque todos nosotros trabajamos en la educación. Somos Gracias. pedagogos, ¿no? Así que esa es para irrumpir el Claro, cambio de paradigma. exactamente. Don Manuel, ¿cómo sería en el caso de Perú este impacto? ¿Cómo comparte usted lo que plantea don Marco? Tiene que activar el micrófono. Ahí está. Perfecto, creo que ahora sí nos escuchamos. Sí. Lo primero, quiero agradecer sinceramente a Marco Aurelio Reyes Coca, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Bio Bio, y me satisface compartir este espacio de reflexión con todos ustedes, con una distinguida plana de panelistas. Vamos a ir, creo, desarrollando algunas ideas. Yo coincido con Marco Aurelio en el sentido de que nos encontramos frente a un hecho de gran magnitud que ha trastocado toda nuestra forma de vida y, lógicamente, la vida educativa, la actividad educativa, como él dice, el acto educativo y la vida universitaria en general. La vida educativa en general, tanto a nivel de inicial, primaria y superior. El momento en el cual nos encontramos es un momento de gran incertidumbre y creo que ustedes lo recogen cuando al titular este ciclo o este debate, este momento de reflexión, ustedes lo titulan Educación, ¿hacia dónde vamos? Lógicamente, el solo preguntarnos hacia dónde vamos denota que la incertidumbre es la característica de este momento. Y la incertidumbre marcada por un hecho que es semejante en términos de su gravedad, de su globalidad, de su ámbito mundial, es semejante a el contexto que se vivió en 1914 durante la Primera Guerra Mundial, a 1918 cuando se vivió la epidemia, la pandemia de la gripe española de 1918, con los momentos que se vivieron durante los años fines del 20, comienzo del 30 con el crack del 29, con lo cual podemos decir que en ese momento es la conmoción más grande que tenemos del presente siglo y que lógicamente está cambiando todo nuestro contexto mundial, como también nuestro contexto latinoamericano y local. Yo voy a continuar desarrollando varias ideas. Disculpen que mi formación sociológica me obligue a tratar de entender la educación dentro de su contexto social, momento en el cual estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que podría anotar en este momento. La pandemia nos está cambiando la vida, nos está conmocionando en todos los ámbitos, y uno de esos ámbitos que expresan esa obligación de la noche a la mañana cambiar es que justamente no estemos dentro de las aulas, la presencialidad se haya desechado por el momento totalmente y tengamos que vernos obligados a salir de este duro confinamiento utilizando las redes y utilizando la tecnología, que es útil en buena hora, pero que, sin embargo, no suple la presencia y el contacto humano, tal como lo ha mencionado Marco Aurelio en su primera exposición. Muchas gracias, don Manuel. Don José Rovira, si está por ahí,
En el caso de España hemos visto que también el resultado, digamos, de esta crisis sanitaria ha sido muy, muy fuerte. ¿De qué manera ha impactado en la universidad? ¿Está por ahí, don José Rubio? Buenas noches. Sí, sí. Buenas noches o buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, por supuesto, los agradecimientos a la organización para participar y compartir estos momentos, porque aparte, especialmente a la profesora Evelyn Monroy, porque gracias, ella sabe que estos temas a mí me interesan mucho y sobre todo aquí yo vengo también a compartir y aprender de ustedes. Sí, en estos momentos estamos en una situación y como han comentado antes, aquí ese modelo híbrido que tenemos en estos momentos, que ni siquiera es el planteamiento de la semipresencialidad o del blended learning, que es un concepto que ya se ha estudiado y ya se ha trabajado desde muchos sentidos, en estos momentos lo conocemos como el modelo dual. El modelo dual donde tenemos la mitad de los alumnos en el aula y, bueno, la mitad, un porcentaje de alumnos en el aula y el resto está conectado. Digo un porcentaje porque como eso va modificando según las cuestiones sanitarias, pues por ejemplo yo ahora tengo menos del 20% de alumnos en el aula y aparte pues llega un momento que no les puedes obligar a asistir ante estas situaciones, ante estos riesgos, que por supuesto, es decir, yo también aquí trabajo en tecnología educativa, soy profesor de lengua y literatura, de didáctica de la lengua y la literatura, pero apasionado de la tecnología, pero muchas veces pues corro el riesgo, es decir, de esa pasión que a mí me gusta la tecnología educativa y mis compañeros me dicen, tú estarás contento. Yo, pues sí, hoy estoy contento de poder conectarme con Chile y con Perú y con Estados Unidos, pero a mí creo que como todos de nosotros nos encanta estar en el aula y poder mirar a la cara a nuestros estudiantes. Entonces, en estos momentos estamos en esta situación dual que el problema que en estos momentos pues se justifica la necesidad de esa presencialidad que a todos los niveles educativos pues obviamente es necesaria. En la universidad a veces discutimos de cómo nosotros no vamos a tener modelo de presencialidad si en las escuelas, en la educación primaria, en la infantil, en la secundaria, también se realiza. Lo que pasa que también ahí, que es imprescindible ese proceso de socialización en la educación, por desgracia, muchas instituciones lo entienden solamente la educación primaria como una parca niños y eso hay que luchar en este sentido. Pero claro, si se realiza en educación primaria, como en la universidad, no vamos a realizar un esfuerzo por esa semipresencialidad. Lo que pasa que en este momento, pues en esta situación de tener a la mitad de los estudiantes, ojalá la mitad en el aula y el resto conectados, pues nos crea muchas distorsiones. Esta cuestión es de que no sabes a quién tienes que estar atendiendo. Yo estos días he tenido clases de 2 personas en el aula y 40 conectadas y aparte con el problema que de las 40 conectadas no consigo que más que 10, 15 conecten la cámara. Es decir, porque siempre te alegan problemas y aquí en estos momentos en Europa, por las consabidas cuestiones que tenemos de las grandes empresas tecnológicas, ahora la privacidad la tenemos que controlar y respetar muchísimo y en este sentido pues, nos crea estos problemas que yo no puedo obligar a un alumno a que conecte la cámara, pero claro, ¿cómo le voy a dar una clase de lengua si no le puedo ver a la cara? Es decir, en este sentido. Y más o menos es esta situación, también obviamente la necesidad del modelo síncrono, pero que ya es que las investigaciones en cursos online desde hace muchos años, no con la invención última esta de los MOOC, que son, aparte no son modelos síncronos, sino que están superados, pues la sesión de sincronía se suele realizar con grupos pequeños y para cuestiones específicas. Pero nosotros en este sentido estamos dando el modelo de clase presencial, es decir, la cantidad de horas específicas que se nos dan, pues 60 horas de un curso, que tenemos la mitad en el aula y la mitad online. Y más o menos esta es la situación. Espero no haber soltado mucho rollo. No, gracias, profesor. En el caso de Chile, bueno, vemos que aquí todo esto que ustedes nos han comentado se replica, se va replicando en todos los países, unos antes, otros después. Y bueno, no sé si está Daniel por ahí, Daniel San Martín, que tiene la palabra un poco desde la administración del gobierno, cómo esto se está llevando a cabo en el país y qué opinión tiene él con respecto a esta situación. Daniel.
Primero que todo, buenas tardes, buenas noches para algunos que están mucho más lejos. Un gusto de poder saludarles y compartir experiencias junto a cada uno de ustedes, cada uno con realidades también distintas, pero en muchas cosas iguales. Tenemos hoy día una pandemia que nos afecta, una sindemia, como dice don Marco Aurelio, que obviamente tiene ese significado hoy en día. Nos encontramos que la educación, ¿hacia dónde vamos? Claramente, en Chile, el día 16 de marzo fue a nivel nacional suspendida las clases. Entonces, desde ese momento podemos entender que la educación cambió. Y cambió porque no teníamos, primero, profesores formados para trabajar en situación o contexto de manera remota. No lo teníamos. Se tuvieron que empezar a reinventar, se tuvieron que empezar, ¿cierto?, a sumarse sí o sí al uso de las plataformas, a la tecnología. Segundo, mucho no se preparó quizás en la autonomía del alumno para desarrollar un trabajo a distancia, que es algo tan importante. Hoy día muchos de los alumnos no están conectados, no están haciendo un trabajo de manera sincrónica, y de alguna manera también se ha visto afectado, ya que nuestro país es una larga y angosta franja de tierra, tenemos realidades muy distintas, ¿no? Distintas quizás a cualquier otro país. Tenemos desde un desierto muy árido hasta, obviamente, la Antártida. Tenemos islas, como Isla de Pascua, zonas insulares. Entonces, en todos lados es una realidad distinta. Nosotros estamos en la región de Ñuble, geográficamente prácticamente al centro del país, pero nos encontramos con una tremenda desventaja versus cualquier otra región del país. Nosotros tenemos hoy día la conectividad más baja, la región con menor conectividad del país. Y eso obviamente ha dificultado. El Ministerio ha respondido de alguna manera con cosas concretas. Una plataforma a un muy buen nivel, reconocida internacionalmente, como es aprendoenlinea.mineduc.cl. Si ustedes la pueden apuntar y visitar, es una plataforma muy potente, donde no solamente hay material para el desarrollo de las clases, hay preuniversitarios en línea, para nuestros estudiantes que van a postular, ¿cierto?, a los accesos a la universidad. Hay, obviamente, material para el profesor, para trabajar también aspectos socioemocionales, pero eso no nos sirve hoy en día, porque si no tenemos la conectividad para poder trabajar, la plataforma es una herramienta más, que la pueden desarrollar solamente unos pocos. Tuvimos que reinventar entonces a buscar innovaciones lo más rápido posible, guías, material impreso para entregar a aquellos establecimientos que tenían menos conectividad. Se tuvo que desarrollar lo que por años siempre fue y se dijo, una televisión educativa. No la teníamos en el país. Y hoy día, esta televisión educativa, TV Educa, pasa a formar parte dentro, todos saben que la televisión se mide por el rating. Y el rating, obviamente, hoy día, dentro de los canales infantiles, TV Educa ocupa el tercer lugar de los canales infantiles. Una muy buena propuesta que ha servido a muchas personas y que prácticamente todos hoy día tienen televisión y acceso a ella. Quizás nos falta saber cuánto ha impactado, porque generalmente siempre hacemos cosas, pero nunca medimos el impacto de las cosas que hacemos. Pero se ha podido responder de alguna u otra manera. Pero aquí el éxito está en que hoy día tenemos que entender que la educación se tiene que mirar de una manera distinta. Muchas veces, si preguntábamos hasta antes del 11 de marzo, pregúntele a un profesor si quería que estuviese con un teléfono en la mano en clases. No. Un teléfono era una herramienta que no servía, que debía quedarse en la casa, que nadie respondía si se lo robaba, y ese era el discurso que teníamos siempre. Hoy día el teléfono, una tablet, un computador, ha pasado a ser un elemento tan importante para desarrollar el aprendizaje que no supimos nunca mirarle los aspectos positivos. Hoy día, yo creo que esto también tenemos que aprender. ¿La educación cambió? Sí, yo creo que la educación cambió. ¿Y cómo tenemos que visualizarla? A través de ese modelo híbrido que hablaba Marco Aurelio Reyes Coca, a través de lo que decía José Rovira de la modalidad dual. Yo creo que hoy día tenemos que pensar en que mientras no tengamos una solución a esta pandemia y a las otras que pudiesen venir, tenemos que buscar modelos alternativos mixtos, modelo que incluya y se le dé importancia al trabajo de manera remota como al trabajo de manera presencial.
Es cierto, los que somos profesores sabemos que las aulas son irreemplazables, y yo creo que son irreemplazables sinceramente, pero hoy día la situación no nos ha favorecido, no podemos volver a clases quizás como quisiéramos, pero tenemos que buscar alternativas que nos permitan apoyar a aquellos alumnos que hoy día no están aprendiendo, porque la diversidad es tremenda. Hay alumnos que hoy día pueden aprender y han aprendido, como hay alumnos que hoy día no han aprendido, o porque su ritmo de aprendizaje son distintos, porque los estilos de aprendizaje son distintos y múltiples factores que podemos buscar, pero tenemos que buscar llegar a un bien común, y para eso son los tremendos desafíos que hoy día la educación nos demanda. Así es que a medida, no quiero extenderme más, sino más que nada a medida que vayan surgiendo las conversaciones y poder ir participando. Un abrazo. Gracias, Daniel. Justamente en ese mismo sentido de cómo, por ejemplo, el Ministerio instala de alguna forma soluciones o alternativas para solucionar la crisis, ¿de qué manera eso ha impactado a una fundación, por ejemplo, como la Fundación Comeduc, donde está Tatiana liderando ahí en educación? Si nos puedes contar, Tatiana, cómo ha sido en el caso de ustedes, que tienen bastantes colegios a nivel nacional. Así es, gracias Orlando, primero por la invitación. Efectivamente, Comeduc es una fundación de liceos técnicos profesionales, 19 liceos, y que atendemos a alrededor de 12.600 estudiantes. Y verdaderamente la emergencia sanitaria nos pone en una situación de mucho cambio, como dice Daniel, de canales, de nuevas formas, nuevos instrumentos y herramientas. Pero yo creo que aquí es súper importante una perspectiva mucho más amplia. Yo creo que la pandemia, la emergencia sanitaria es una cosa, pero siempre nos planteamos hablar del siglo XXI como algo que viene, y el siglo XXI llegó para nosotros con reivindicaciones de cambios estructurales, no solamente a nivel país, sino que a nivel global. Para nosotros, por ejemplo, empezamos el siglo XXI, el año 2003, con la masificación de la enseñanza media, con cambios constitucionales relativos a la educación y con muchas estructuras que fueron definiendo un hacer de la escuela. Yo creo que hacia dónde vamos justamente a resolver esas tensiones que para el ámbito de la educación ponen a la educación con una oferta y una propuesta, y por otro lado una sociedad en búsqueda y en ebullición permanente y que no se relacionan y que se distancian. Entonces yo creo que aquí el problema es justamente esa distancia, y de estas grandes preguntas que orientan la gestión curricular, qué, cómo y para qué, yo creo que hay una distancia importante en para qué enseñar y un poco lo que requiere, lo que demanda hoy día la sociedad. Creo que de pronto tendemos a confundir medios con fines, y creo que esto es súper delicado y tenemos que ser muy analíticos cuando pensamos que a propósito de la emergencia sanitaria nos transformamos. Sí, nos transformamos en canales, en herramientas, en instrumentos, pero ¿cuál es la verdadera transformación que debemos hacer? Ahí yo creo que es importante profundizar. Voy a poner solamente un ejemplo. La evaluación es un medio para obtener información y es muy importante que exista, pero para nuestro contexto, este medio se transformó en un fin. Entonces, por ejemplo, el éxito de un determinado establecimiento se marca por el nivel de desempeño que tengan sus estudiantes en una prueba de selección universitaria o en una prueba de transición. Entonces, yo educo para que el estudiante tenga un buen resultado y lo luzco hasta ahí, es decir, trabajo para ese hito, pero no trabajo para lo que demanda una sociedad posterior a ese hito, ¿ya? De hecho, de ahí surge toda una línea de oferta educativa de preuniversitario, y muchos estudiantes, seguramente los directores del liceo entenderán cuando los apoderados dicen: mi hijo puede faltar en la tarde porque tiene que ir al preuniversitario. Es decir, es más importante eso porque lo prepara para el hito, pero nos desconectamos con la formación del ciudadano, que finalmente entendemos debe ser un agente activo en la construcción social y finalmente en conseguir aquellos objetivos dados por el bien común, que finalmente es el ideario colectivo, ¿cierto?
Yo creo que esta falta de pertinencia entre la oferta educativa y las necesidades formativas de esta sociedad del siglo XXI, que nos dice a gritos ya participación activa, un currículum integrado, la co-construcción, temas ambientales, temas sociales, son sumamente relevantes y creo que hoy día tenemos la oportunidad de mutar, de cambiar, de transformar. Pero la reflexión que yo quiero hacer es justamente eso, ¿qué es lo que tenemos que transformar para que no nos quedemos en los medios o en los canales y hagamos verdaderamente esta transformación profunda? Estamos frente a una tremenda oportunidad, como son todas las crisis, ¿no? Y todas las coyunturas críticas, son dolorosas, pero finalmente nos están poniendo frente a un escenario muy líquido de transformación, que creo que estos espacios y que todos tenemos que contribuir al máximo para dar las respuestas que van a cimentar las próximas décadas en esta materia. Gracias, Tatiana. Justamente la pregunta sería entonces, ¿qué debiéramos transformar? Y es distinto la mirada que nosotros podemos tener a lo mejor desde la universidad o desde a lo mejor desde un puesto directivo, pero estar en la trinchera, estar en el liceo, viendo qué tengo que transformar, de qué manera lo voy a hacer, yo creo que es muy relevante. Alexis, ¿cómo en el caso tuyo, que estás liderando un colegio, y cómo ha sido esta experiencia, y responder esa pregunta también, de qué debemos transformar o de qué manera también nos podemos transformar los docentes? Alexis, ¿está? Sí, mira, yo veo esta pandemia como, en cierta medida, la posibilidad, podríamos decir, de dar un vuelco, ¿cierto?, un vuelco al formato o a la forma en que se ha ido desarrollando la educación, principalmente a la luz de los avances tecnológicos, ¿cierto? No sé si todos han visto un video de Sir Kenneth Robinson respecto de cómo surge principalmente la educación secundaria después de, obviamente, la revolución industrial, y por lo tanto el modelo de la fábrica, la producción fabril, como un modelo que organiza a los estudiantes por edad, no por sus habilidades, y en definitiva va matando la creatividad, que es un video que generalmente anda por ahí por la web, ¿cierto? Esta escuela que surge, ¿cierto?, bajo un modelo que da respuesta quizá a las demandas del siglo XIX, ¿cierto? Esta pandemia la ha hecho poner en cierta crisis, podríamos decir, ¿cierto? Cuestionando la base, por ejemplo, lo presencial, instalando un enfoque de flexibilidad frente a algo que está completamente estructurado, ¿cierto? Los niños ingresan fíjense que el gran criterio por el que los estudiantes ingresan en el sistema escolar es la edad. No hay una clasificación respecto de lo que les gusta, las competencias, las habilidades que pueda tener. Entonces, y van pasando así como en una estación de fabricación de autos de Ford, ¿cierto?, de inicio del siglo XX, hasta que salen en cuarto medio. Yo creo que esa idea, ¿cierto?, esa idea de la escuela, ¿cierto?, que surge, ¿cierto?, la masificación de la educación secundaria ocurre justamente después de la revolución industrial, y aparece como una preocupación en los estados latinoamericanos, que está ausente, ¿cierto?, en el siglo anterior como una preocupación. Entonces, yo creo que empieza a tensionar, yo creo que esta pandemia permite o ha permitido movilizar, ¿cierto?, y poner en crisis, entendiendo por crisis como en entredicho, ciertas formas en que hemos o tenemos acostumbrado a creer que se puede enseñar, ciertos formatos en los que creemos que se puede enseñar, y también nos ha hecho cuestionarnos respecto de algunos conceptos que quizás en otros contextos han resultado mucho más desarrollados, como la ciudadanía digital, por ejemplo. O sea, estamos acostumbrados, nosotros creemos que los estudiantes, porque manejan las redes sociales, entonces estos formatos sincrónico, asincrónico o modalidad híbrida iba a ser muy fácil, y nos hemos dado cuenta que se ha vuelto clave y tremendamente relevante para la formación de los estudiantes, justamente pensar en una ciudadanía digital que de verdad vehiculice y desarrolle, ¿cierto?, a estos estudiantes para insertarlos como verdaderos sujetos como decía Tatiana, respecto del siglo XXI, es decir, cómo entregamos esas herramientas, esas habilidades.
Por otra parte, yo creo que, siguiendo una línea de un autor que me gusta mucho, ¿cierto?, que es Hetfield, ¿cierto?, y tiene una teoría que se llama liderazgo adaptativo, esta pandemia ha venido a tensionar, ¿cierto?, la capacidad adaptativa de las personas y de las organizaciones, y especialmente de los liderazgos, porque en definitiva Hetfield hace una distinción. Hay un liderazgo que llama técnico en el sentido que está basado en lo que ya sabemos, en lo que conocemos, en el aprendizaje, ¿cierto?, de lo que ya hemos aprendido, valga la redundancia, pero también hay un desafío adaptativo, es decir, esa zona que no conocemos, que no sabemos, y la pandemia ha instalado la necesidad, ¿cierto?, desde el liderazgo escolar en el desarrollo de este liderazgo más bien adaptativo, es decir, cómo ir surfeando, podríamos decir, las distintas exigencias, tensiones que van ocurriendo, cómo se va modulando en la escuela, en lo práctico, en el trabajo con los profesores, y cómo los profesores también tienen ese desafío técnico por una parte, es decir, aprender estas nuevas tecnologías para poder enseñar, pero también cómo ellos como sujetos son capaces de ir aprendiendo y adaptándose a estos nuevos formatos. Yo creo que, por lo menos para mí, hay como tres grandes núcleos, es decir, esta atención respecto de lo que entendíamos por escuela, ¿cierto?, en este formato más bien tradicional. Por otro lado, la ciudadanía digital en los estudiantes, como a pesar de estar constantemente y con muchas horas en los tablets, en los dispositivos, etcétera, son tremendamente analfabetos en ese sentido, ¿ya? Y por otra parte, los desafíos de carácter técnico y adaptativo que nos obliga, ¿cierto?, y nos tensiona este escenario de pandemia para poder ir desarrollando lo que hacemos en las escuelas, lo que hacemos en el enseñar, digamos. Gracias Alexis. Sin duda que esto que tú has dicho es muy clave, en especial el tema de la adaptación de los equipos directivos, cómo ellos han tenido que liderar, entre comillas, dirigir sus instituciones, también desde otros paradigmas o nuevos paradigmas que han tenido que instalar en sus propios profesores, en los inspectores, con las personas que trabajan en su comunidad. Y nos queda una parte que tiene que ver también con lo que tú decías de la adaptación, y es la mirada desde los niños, desde el joven, cómo este niño ha tenido que adaptarse a otra escuela. Ya no es la misma que soñaba o que en marzo consideraba que iba a tener, que iba a disfrutar a lo mejor, sino que una escuela completamente distinta. Y sería interesante que Carolina, que está por ahí, Carolina Parra, nos cuente cómo es ese impacto, cómo ha impactado esta nueva escuela o estas nuevas prácticas o incluso estos nuevos paradigmas en estos mismos niños, en estos jóvenes, y cómo ha sido su experiencia también acá desde Estados Unidos, Carolina. Sí, yo te agradezco mucho la pregunta porque a lo largo que iba escuchando a los demás expositores me iba preguntando dónde estaban los niños, que no se nos pierda el foco que son los niños y los adolescentes en la educación, en el fondo, que ellos son el principal foco. Entonces, yo me gustaría un poquito contextualizar en qué minuto vino la pandemia, y desde el término socioemocional. Hay muchos estudios que señalan que Chile es uno de los países con tasas más altas de trastornos de salud mental. Y bueno, también es lo que yo veo en la sociedad acá, en Estados Unidos. Hay la tasa de suicidio acá en Utah es una de las más altas. Y eso nos habla de que hay una urgencia en la salud mental y que lo había antes de la pandemia. Si a esto le sumamos todo lo que se ha tenido que vivir, ¿cierto? El estrés de vivir una pandemia de un virus que no conocemos, además de lo que ha impactado a nivel social, específicamente aquí a la comunidad con la que yo trabajo, que son los latinos. La comunidad latina ha sido una de las más fuertemente afectadas por el COVID, y esto ha generado mucho estrés en las familias, y por lo tanto esto repercute en los niños y en los adolescentes. Entonces, si nosotros miramos esto, donde veníamos de un estrés muy alto, le sumamos una pandemia donde entonces los niveles de estrés nos suben aún más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el cerebro, cuando está estresado, no puede aprender.
Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando, por un lado, necesitamos, ustedes como profesores necesitan, ¿cierto?, ocuparse de la educación de los niños, pero ¿qué pasa cuando estamos viviendo una pandemia que nos está subiendo aún más los niveles de estrés? ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo bajamos estos niveles de estrés? Porque si no los bajamos, entonces los niños no van a poder aprender. No se va a generar este aprendizaje tan esperado, no se va quizá a lograr los resultados tan esperados por los padres, por los establecimientos, por los educadores. Entonces, un poquito mi mirada hoy es esa, es como llevarlos un poco a reflexionar en el estado emocional en que se encuentran hoy los niños, en que se encuentran las familias completas, y qué podemos hacer para que efectivamente los aprendizajes se puedan lograr. Y yo creo que una de las primeras cosas es, como se ha hablado hoy, es esta mirada diferente, este cambio quizás de paradigma. Yo creo que tiene que estar centrado en el niño, en su bienestar emocional, en que ellos efectivamente con sus profesores, en la escuela, en las cosas que se hagan, en las actividades quizás que ustedes envíen, puedan no sumar más estrés y no tanto fijarnos en el desempeño académico que se traduce en notas efectivamente, sino que saber de que por un lado las notas no son excelentes predictores del desempeño de lo que pasa más allá de la escuela, como lo que hablaba Tatiana, ¿cierto? De que si nosotros, una persona con un buen rendimiento, eso no va a asegurar de que va a tener un éxito en la vida adulta. Y yo creo que es lo que necesita, lo que la escuela espera, es preparar a una persona para que cuando sea un adulto se pueda desempeñar de una mejor forma, sea un buen ciudadano, ¿cierto?, en toda su esfera. Entonces yo creo que una de las cosas que es central y primordial centrarnos en que cada una de las cosas que se haga en la escuela como profesores, como educación, pueda ir centrado a disminuir el estrés de los alumnos y no elevarlo, para que efectivamente se pueda cumplir el aprendizaje. Exactamente, gracias Carolina. Tatiana, yo quería decir algo. Sí, sobre lo que dice Carolina, y creo que es súper importante, porque si nosotros vemos los niveles o los agentes estresores de los estudiantes en su trayectoria educativa, también se daban antes de la emergencia sanitaria, dado un sistema basado en la calificación, donde se veía principalmente evaluación sumativa, no habían espacios formativos, etc. Pero también en las dimensiones metodológicas. Y ojo acá, que son justamente los efectos de confundir los medios con los fines. Cuando hay un sistema que es demasiado individual, que no aporta desde lo colectivo, donde el estudiante tiene una participación pasiva, evidentemente voy a tener menos espacios de tenerlo a él como un agente activo. También creo que caemos mucho en infantilizar a nuestra enseñanza media, cuando debiera ser un motor de ideas, de innovación, de propuesta, ¿verdad? Pero sin embargo la sala de clases tiene una estructura que se mantiene así desde hace mucho tiempo, el profesor adelante, los estudiantes en sus pupitres, en línea. Entonces yo creo que hoy la emergencia sanitaria lo que nos ha hecho es buscar nuevas metodologías para resolver temas como la priorización curricular. No podemos dar cobertura a todo el currículum, por lo tanto tenemos que discriminar lo más relevante y tenemos que implementar metodologías participativas activas para ir interrelacionando el currículum. Enhorabuena, es decir, eso debíamos haberlo hecho hace mucho tiempo y tener al estudiante en un espacio donde participa. Y eso evidentemente va a aumentar su confianza, vamos a desarrollar distintas habilidades relacionales, ¿verdad? Y finalmente todos van a ser mucho más parte de las comunidades en el sentido de apropiación y de pertenencia. Orlando al inicio decía que podíamos comentar algunas experiencias y para mí sin lugar a dudas es esa. El trabajo colaborativo de comunidades de aprendizajes docentes, los docentes por ejemplo, de hecho venimos de ahí,
de contabilidad de todos los liceos que imparten esa especialidad, desarrollaron un proyecto que se basa en la gamificación, y ellos mismos decían, siempre contabilidad era como la disciplina fome, de planillas, de registros, y sin embargo hicieron hasta Pac-Man y una serie de juegos para que los estudiantes fuesen aprendiendo, y lo que aprendían, apoyar a algún emprendedor local. Creo que hay mucho de eso, de que nuestros jóvenes sean capaces de distinguir problemáticas reales en sus entornos locales y disponibilicen sus recursos al servicio del desarrollo colectivo. Yo creo que esa es la clave, dejar de verlos a ellos como pasivos o simples receptores de nuestras prácticas, sino que integrarlos activamente en la construcción y desarrollo de las comunidades educativas. Eso baja la tensión, baja la ansiedad, me da un propósito y formo finalmente al ciudadano que quiero. Una persona que tenga propósito, que se sienta con el poder de emprender acciones en beneficio de los demás y en el suyo propio. Gracias, Tatiana. Al inicio, don Marcos dijo algo que también es muy interesante, que tiene relación con lo que decía Tatiana, de estos cambios de paradigma. Y él hablaba de que debiéramos, él decía que estábamos en incertidumbre, pero a la vez también de que se podían o se estaban desarrollando o había que desarrollar nuevas habilidades también. Entonces, en ese sentido, aquí la pregunta es para cualquiera, todos pueden opinar. La OCDE también pone en relevancia un cambio en las habilidades que debieran tener. Hay un ruido ahí. ¿Hay ruido o no? ¿Lo escuchan ustedes? ¿Qué pasó? Puede ser que alguien tenga el micrófono encendido. Ahí pasó. A lo mejor pasó un tren, no sé, pero algo. Bueno, yo estaba diciendo que en esta pregunta pueden todos participar, la verdad que nos queda re poquito tiempo, pero hablábamos de que la OCDE ha instalado esta idea también de nuevas habilidades para el siglo XXI, y de qué manera esas nuevas habilidades que decía, por ejemplo, ahí don Marco, el tema de relacionarnos con el resto, de poder trabajar en comunidad, de qué manera eso se puede instalar desde las miradas que ustedes tienen en sus países o en sus organizaciones. ¿Cómo podemos hacer que se instalen, ya sea en la formación docente, en las formaciones de los estudiantes, en los equipos directivos? ¿De qué manera lo podemos instalar y que no quede como se usa ahora y luego si volvemos a la normalidad en algún momento, nos olvidamos de todo lo que aprendimos y seguimos a la escuela como era hasta antes de la pandemia? ¿Qué opinan ustedes? Sí, mira, a mí me gustaría, perdón, a mí me gustaría plantear cuál es nuestro dilema. Nuestro dilema en las universidades, por supuesto que tenemos que transferir también a todo el sistema educacional, porque en las universidades estamos para eso. A nosotros nos corresponde avanzar en la investigación. Y este tema que estamos en este momento, nuestro dilema es cómo compatibilizar las curvas de aprendizaje con el uso eficiente de las tecnologías virtuales. Es una complejización tremenda. Hablaba Daniel del apoyo que hacen los gobiernos, por supuesto, en el sentido de la inversión en educación, que es un tema relevante. Yo veo, por ejemplo, que en Chile estamos entre un 4,9 y un 5,4 del PIB, del Producto Interno Bruto en inversión en educación. Se está formulando ya el presupuesto para el año 2021. Pero la complejización del trabajo para académicos, docentes, profesionales de la educación y para los estudiantes, por supuesto, nos obliga a instalar una plataforma, y no me refiero a plataformas tecnológicas, no, me refiero a plataformas en el sentido más estricto de la palabra, para sostener esta nueva estructura, esta nueva mesa.
Y una de ellas, por supuesto, es lo tecnológico. No podemos, alguien señalaba, ya estamos en el año 20 del siglo XXI. Ya hemos transcurrido 2 decenios del siglo XXI ya. ¿No? Entonces, la tecnología hay que buscar nuevas formas para la utilización. Está el sistema STEM, que ya se está usando en muchas universidades, ¿no es cierto?, para el desarrollo del razonamiento crítico de los estudiantes. Y nosotros estamos formando los profesionales, ¿no? Estamos formando los profesionales para la educación. Y por supuesto, hay algunas universidades, como en el caso de Chile, la Universidad de Chile ya creó una vicerrectoría de tecnología. Ya la Universidad de Chile se da el lujo de tener una vicerrectoría en ese ámbito. Nosotros en la región todavía no podemos alcanzar eso porque el déficit de la universidad en este año, por distintas razones, está llegando a los 5.800 millones. Eso hay que dividir por los 7 y tanto del valor del dólar para darnos cuenta de la valoración internacional estamos muchas universidades en el sistema, están peligrando incluso su gobernanza. Bueno, pero una yo dije, de las plataformas, de los pilares, está en la tecnología. El otro está indudablemente en algo que señalaba Carolina, lo socioemocional. Porque entre abril y mayo de este año, las universidades chilenas nos vimos pero impelidas a poder de resolver el problema de la conectividad digital. ¿Ya? Ese fue nuestro trabajo. Usar todos los recursos habidos y por haber en comprar en notebook, en dar becas de conectividad al 100% de los estudiantes, en chip de conectividad, en fin, etcétera. Hoy día tenemos 400 estudiantes de pedagogía en las prácticas a distancia, con un sistema que generó el Ministerio de Educación, bienvenido, que fue a través de las tutorías. 400 estudiantes a los cuales tenemos que proveerlos de todos los dispositivos tecnológicos para que puedan apoyar a las escuelas de nuestra región, que bien las conoce Daniel, y especialmente enfocarla en los niños más vulnerables, en los que tienen un desarrollo académico menor. Y los socioemocionales hoy día lo que ha reemplazado más que a las becas de conectividad. Este tema que plantea Carolina es realmente angustiante. El tema de renovar, de recuperar, de instalar la educación socioemocional también en nuestros currículos, en nuestra actividad. Es un tema que estamos insistiendo a cada día, porque muchos abandonan los estudios porque no se sienten interpretados por esta nueva forma. Es muy difícil, ya lo han dicho todos ustedes, que estamos pasando de paradigma. Pero nos queda también un tema que yo siempre he insistido, es el tercer componente, es el componente pedagógico, fundamentalmente, y hablo en términos generales, no para los profesores, sino que hablo también para lo pedagógico en las escuelas de medicina, en las escuelas de derecho, en las escuelas de ingeniería, donde el tema pedagógico es vital, porque ahí se sigue funcionando con la clase autoritaria. Entonces necesitamos un cambio en lo pedagógico, y fundamentalmente lo que yo llamo es la vieja didáctica. Yo no sé, creo que fue por allá por los años 60,
cuando le cambiamos nombre en las universidades a la didáctica. La didáctica, los que somos pedagogos sabemos lo que significa la didáctica. Y resulta que cuando se pasaron de las escuelas normales a la universidad, la formación de profesores para la educación primaria, o digamos escolar primaria, le cambiaron nombres, le pusieron nombres más elegantes como las metodologías. Y esas metodologías, desgraciadamente, suprimieron a la vieja didáctica. ¿Cuándo sé yo que un profesional tiene didáctica? ¿Sabe la didactique de los griegos? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando voy al médico y el médico me hace un dibujito y me dice, sabe que usted está enfermo del colon. Entonces yo digo, ese médico tiene didáctica, sabe enseñar, porque la enseñanza tiene que ser, no hacer difícil los conocimientos, sino que transmitirlos en la forma más simple y sencilla. Yo creo que a eso vamos, y la educación ubicua, porque ya muchos de ustedes ya lo decían. Hoy día ya no va a bastar esa sala donde los niños, no sé qué, Tatiana parece que decía, donde los niños, los jóvenes y los estudiantes universitarios están en una larga fila, que es lo que ponía como ejemplo Gardner, ¿no es cierto?, cuando hablaba digamos, de las múltiples formas, ¿no es cierto?, de la inteligencia humana y de las formas que podíamos enseñar. Yo creo que hoy día la gracia no solamente está en el desarrollo económico, porque fíjense ustedes que del 5,9% en América Latina, según el PIB, el Fondo Monetario, el FMI, que vamos al déficit, la economía, pero predice, fíjense que auspicioso, predice que vamos a subir en un 3,9% las economías de América Latina. ¡Qué bueno! Maravilloso. Pero a eso tenemos que agregarle nosotros también esto otro en la educación ubicua, esta educación híbrida, estas nuevas formas de enseñar. Pero para eso tenemos que prepararnos, porque gracias. Resulta que... Orlando, si me permites, Orlando. Un segundo, Manuel, un segundo. Quiero saludar a Hernán Álvarez, que está también de Argentina, él también está como panelista y se unió a nosotros. Y démosle el tiempo a Hernán un poquito y después, nos queda súper poquito, pero bueno, nos podemos pasar unos minutos. Quiero a lo mejor, antes de pasar unos minutitos, hay algunas preguntas que son importantes, como para que las vayan pensando. Voy a lanzarlo antes que pasemos a Hernán. Hay una pregunta para José, el profesor de España, que dice, de una de las personas que está oyendo nuestro conversatorio, la educación española que ya volvió al aula, ¿cómo se ha dado el cambio de hábitos? ¿Y cuál es el desafío para buscar este método de aprendizaje dual? Porque ellos ya volvieron, los demás no hemos vuelto. Entonces, esa es la pregunta, y también cómo es la realidad del liderazgo que se vive a través de los profesores, que una profesora aquí menciona que a través de la construcción de liderazgo de equipo se va dando el proceso de aprendizaje entre los docentes, cómo se ha dado en Argentina, en Perú y versus Chile. Bien, para que la piensen la pregunta un poquito. Hernán, ¿cómo ha sido el tema explícanos desde tu mirada, cómo ha sido el tema de la pandemia y qué experiencia exitosa a lo mejor también has tenido que te gustaría compartir con nosotros? Sí, buenas tardes a todos. Nosotros acá en la Argentina tenemos, como con varios países, un sistema dual de la educación de gestión estatal y la educación de gestión privada, en lo cual, obviamente, en la educación de gestión privada los recursos se maximizan para que tenga un mejor uso y una menor pérdida de recursos económicos. Nosotros particularmente, bueno, nos sorprendió como a todos el coronavirus, y rápidamente lo que hicimos fue desde la plataforma propia de la escuela hacer la enseñanza a medida. Es decir, nosotros todos los años, en diciembre del año anterior, queda hecha la planificación
para el año siguiente. Entonces, las bases, los contenidos, todo lo que había que enseñar en este año en forma presencial, ya lo teníamos de antemano. Está el diseño curricular, que es lo básico que pide la ley de educación que se enseñe, pero nosotros le agregamos un plus porque hay contenidos que nos damos cuenta y vemos que faltan. Así que en base a eso, nosotros pasamos rápidamente de la presencialidad a la virtualidad, primero a través, como decía, de la plataforma del colegio, donde teníamos contacto con los alumnos a través de videos y a través de actividades que ya estaban prediseñadas para usar durante este año, y utilizamos libros donde los alumnos ya tenían esos libros, por lo menos unos cuantos, y después tratamos de que todos lo puedan tener en formato virtual. Y bueno, y ahí empezamos nosotros a andar este derrotero del coronavirus. Sí fuimos implementando más adelante, a través de la plataforma Zoom, diferentes encuentros en jardín y en primaria, y también en secundaria. Hoy por hoy los encuentros son diarios, donde se tiene una clase de 1 hora, y esa misma clase se graba y se sube a la plataforma del colegio. ¿Por qué se sube? Porque consideramos que entramos como docentes por primera vez a las casas de nuestras familias que integran nuestra comunidad educativa. Nos dieron este permiso los papás y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, y el alumno, el estudiante que no puede entrar a su clase a las 10 de la mañana, a las 11 o a las 3 de la tarde, puede entrar en cualquier horario y ver la clase. Entonces, en la presencialidad antes había una inasistencia si no no venía a la escuela, y hoy por hoy esa inasistencia está suplida por la clase en vivo y la grabación de la clase. Entonces logramos que en el transcurso del día, en el transcurso de los días siguientes o en la semana, las 5 horas de clases semanales la puedan tener. Utilizamos el libro, las clases están divididas en, como tenemos acá, ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, lengua. Tenemos el resto de las materias, música, folclore, educación física, inglés, que se integran a las clases. Y los alumnos tienen un programa, entonces saben qué días tienen las materias y cuándo participar. En secundaria, con el tema de acá, el Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros de educación de todas las provincias del país, decidió hacer un año 2020-2021 que sea solo un año. Entonces, todos van a pasar de año, este año al año siguiente, pero van a tener que recuperar esos contenidos que no vieron. Entonces, si alguno, como decimos acá, repite en 2020, no lo va a hacer, sí lo va a hacer a fines de 2021. Nosotros ya le dimos certeza a nuestra comunidad educativa porque los alumnos tienen que tener la carpeta completa y semanalmente reciben la tarea tal cual, dividido en unidades como tenemos nosotros. Ellos realizan la tarea y lo escanean y lo suben a nuestra plataforma, y los docentes de manera online les corrigen. Si bien no hay una calificación numérica, sí hay una evaluación de ese contenido. Entonces sí podemos tener una muestra de qué conceptos fueron aprendidos por los alumnos, en los cuales hay que hacer mayor hincapié y en los cuales hay que volver a reenseñarlos porque necesitan una continuidad pedagógica al año siguiente. Como por ejemplo, matemática, que tiene una continuidad pedagógica. Entonces, nosotros estamos, la verdad, ahí como leían los comentarios y como hablaban, dando acertadamente en la clave que es la gestión
es la organización, es saber darle la impronta personal. Nosotros somos un equipo de jardín, de primaria y de secundaria, somos unas 15 personas que estamos trabajando todos los días. Entonces, todo esto es muy dinámico, este año fue muy dinámico, tuvimos que incorporar nuevas tecnologías que ni sabíamos que existían, tuvimos que adecuarnos a todo esto. Mismo los profesores se han sumado, el profesor que sabía cómo manejarlo mandaba un video con un instructivo de cómo utilizar la plataforma Zoom, cómo filmar videos en la casa. Nadie había filmado videos de enseñanza anteriormente en su casa. Entonces todo esto nosotros lo fuimos logrando, fuimos haciéndolo porque teníamos un buen asentadero, que era la planificación del año 2020, y la manera de trabajar ordenada y una buena gestión donde fuimos incorporando todas estas cualidades que reúnen a nuestra comunidad educativa. Tratamos de llegar a todos, aquellos, tenemos registro quién se conecta, quién no se conecta, quién envía los deberes, quién no, en los cuales se hace desde la dirección de cada nivel una videollamada a través de Zoom, a través de WhatsApp, con la maestra, la directora y la familia. Y la verdad nos está dando resultados porque este grupo que siempre queda un poco postergado, porque quizás no tienen los dispositivos, tienen problemas con la conexión de internet, en casa hay un solo dispositivo o los padres le dieron material para trabajar y no les permiten ingresar a Zoom desde la laptop que le dieron el trabajo. Entonces vamos llegando absolutamente a completar que los 1.600 alumnos que tenemos en los 3 niveles puedan estar comunicados, puedan estar conectados con la escuela, con sus directivos, con sus compañeros a través de Zoom, con sus docentes, y aquellos que no pueden hacerlo de forma casi, diría, personalizada. Gracias, Hernán. Miren, lamentablemente se nos fue el tiempo muchísimo. Yo sé que para José es muy tarde, acá todavía es hora de almuerzo, acá en Estados Unidos, y en Chile ya probablemente hay otras actividades que hacer, también en Perú. Pero en honor a ese tiempo que también nosotros obviamente cuidamos, vamos a ir finalizando y le vamos a entregar la palabra a cada panelista para que nos entregue de alguna manera su visión general de hacia dónde vamos, y con eso vamos a ir cerrando para cumplir también con el tema del tiempo. Así que nos gustaría si pudiera José Rovira comenzar y de ahí don Manuel, y de ahí vamos. Perfecto, muchísimas gracias, y también, bueno, agradeceros también estar conectados, aunque aquí sea distinto. Esta semana hemos tenido un congreso de la Red Internacional de Universidades Lectoras, no aquí en España, pero también teníamos, había asistentes de Chile, Uruguay, Perú, Argentina, y también empezábamos a las 12 de la mañana y los pobres tenían que madrugar para conectarse esta mañana. Entonces, simplemente agradeceros también, pues como única frase e idea, pues aunque la situación es terrible por lo que supone la pandemia, el profesor Marco Aurelio antes han contado lo del 1.000.000 de muertos y esto es terrible, pero yo creo que sí que lo que tenemos que hacer es coger esta oportunidad, porque todas estas cuestiones que también ha comentado precisamente el profesor Hernán Álvarez, que había no el rechazo, sino la falta de formación de muchos profesores, pero los recursos, los materiales, el Blended Learning, los MOOC, el modelo del Flipped Classroom. Yo antes lo comentaba con la profesora Evelyn Monroy, que en la Universidad de Alicante hacíamos videoconferencias, no, es decir, todos los hemos hecho, pero teníamos algunas experiencias específicas desde 2010, y yo me conecté con sus alumnos en 2016. Y que yo no lo veía ya algo, aparte siempre bromeábamos, a mí me encantaría poder viajar a Chile para dar una clase, cursar una clase, pero no, a lo mejor no tenemos tiempo, y es una cosa que esto nos va a permitir
Es decir, yo quiero que todos volvamos a las clases por esa situación, pero que estas herramientas y estas dinámicas y la organización mejor del tiempo y adaptar los contenidos al currículum y a las distintas dinámicas, pues no se deberían quedar como solamente durante la etapa de pandemia, sino que pudiéramos seguir trabajando en este modelo, como han comentado antes, el modelo 4.0 o el aprendizaje ubicuo. Muchas gracias. Gracias, Nosotros tenemos convenio, la Universidad del Biobío tiene un convenio con la Universidad de Alicante, ¿eh? Así que muy intenso, ¿no? Gracias. Haciendo negocio ahí, don Marco, al tiro. Don Manuel, para finalizar, ¿cuál sería, hacia dónde vamos? ¿Cuál es su perspectiva? Sí, mire, yo quisiera puntualizar lo siguiente. Desde la experiencia que tenemos en la Universidad Nacional de Piura, de la cual soy docente universitario hace muchos años y hasta hace poco decano encargado de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Una de las cosas que yo quisiera puntualizar es que no solamente ha cambiado el cómo se hace la actividad educativa, sino, a mi modo de ver, ha cambiado el contexto social en el cual se hace la acción educativa. Para poner algunos datos un poco fuertes, nuestro ministro de Educación, hará pocos días, nos indica que se prevé la deserción de 200.000 estudiantes en el Perú, del nivel de la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. Pero en este momento ya tenemos una deserción de estudiantes universitarios de 150.000 estudiantes. El secretario general de una institución que regula o que coordina las universidades particulares, que anteriormente eran muy numerosas en el Perú, ha indicado que en este momento a la gran mayoría de universidades privadas, particulares, les es difícil reiniciar las clases, porque esta gran deserción de 150.000 estudiantes mayormente afecta a los estudiantes de universidades privadas. Y aquí está sucediendo algo, diríamos, irónico, porque si hasta hace poco el paradigma que estaba predominando era el de privatizar la educación, tanto a nivel universitario como a nivel de educación básica regular, hoy nuevamente se ha tocado la puerta del Estado para pedirle que el Estado subsidie, inclusive a las universidades privadas, y de la llamada beca 18, que era la beca para los estudiantes vulnerables de bajos recursos. Ese es un hecho y una situación que ha desnudado la pandemia. La pandemia no solamente nos ha obligado a los docentes a cambiar las formas de cómo enseñar, sino los contextos en los cuales estamos enseñando. Ha desnudado. Cuando uno se pregunta por qué los estudiantes no se visualizan en la pantalla, porque observamos que las condiciones que la mayor parte de estudiantes viven son muy precarias. Yo no me imagino a mis estudiantes haciendo un trabajo eficiente solamente contando con un celular. Y con un celular con una conectividad muy poca, muy débil. Si a mí, que vivo en el centro de Piura, la conectividad en algunas oportunidades se me va, ¿qué puedo esperar de la conectividad de un estudiante que vive en un distrito, en un poblado alejado de la Sierra de Piura? Yo creo que son condiciones muy difíciles, lo cual está obligando que inclusive entidades como la CEPAL recomienden que es necesario retomar la idea y plantear lo que se estaba olvidando en Europa, plantearlo acá, impulsar un estado de bienestar que garantice varios elementos fundamentales: el empleo, que garantice la salud y que garantice la educación. Nosotros tenemos acá en el Perú una inversión del 4% en educación y un 2% en salud. Eso debe ser modificado profundamente, lo cual significa que el nuevo rol del Estado debe ser un rol predominante. Algo que es evidente: el mercado es bueno para producir riqueza, sí, pero no es bueno para solucionar los problemas cuando estamos en situación de crisis. En situación de crisis apelamos al Estado.
pero el Estado debe ser coberturado con buenos recursos. En el Perú tenemos un 6% de evasión de impuestos y solamente si recuperamos ese 6% tendríamos lo suficiente para pagar e incrementar el presupuesto de educación y el presupuesto de salud. Esa es una reflexión que yo quería hacer como sociólogo en el nuevo contexto en el cual se está desenvolviendo la educación, y que no solamente debemos reflexionar acerca de qué metodologías o qué didácticas se van a utilizar en la enseñanza, tanto en las escuelas o en la universidad, sino en qué contexto y bajo qué condiciones socioeconómicas se desarrolla la actividad educativa. Muchas gracias, don Manuel. Don Daniel, ¿cuál sería su reflexión final? Bueno, yo primero que todo debo reconocer la capacidad del profesor. Yo creo que hoy día el profesor supo responder a los cambios que le fueron exigidos. Nadie estaba preparado para esto y en ese sentido creo que lo que se ha podido construir, cómo se han tenido que reinventar, ha sido gracias a la disposición, gracias al compromiso y a la vocación de los profesores. Es lo primero que yo tengo que señalar. Segundo, señalar también de que se han dispuesto una serie de recursos como Estado para seguir de alguna manera flexibilizando la utilización de estos recursos para apoyar a nuestros estudiantes. Hoy día, dentro de nuestra legislación, incluso con los recursos de la subvención escolar preferencial, que es una subvención aparte del funcionamiento de los otros establecimientos, y que en los últimos 4 años en Chile son más de 6.000 millones de dólares. Para que se haga una idea, en un país de 18, 19 millones de habitantes, hay una cantidad estratosférica de una subvención adicional que es la subvención escolar preferencial. Mucho de eso ha sido también muy mal utilizado hoy día. De esos 6.000 millones de dólares, prácticamente la mitad están utilizados en horas de distintos profesionales, sobrecargar dotaciones y no enfocado netamente en la necesidad del alumno. Y eso yo creo que es algo que tenemos que de alguna manera mejorar, y también hoy día es la oportunidad de reflexionar acerca de ello. Pero yo creo y tengo toda la fe de que de esta vamos a poder salir, primero todos, si todos ponemos de nuestra parte, si seguimos pensando que la educación tiene que tener un cambio estructural. Tatiana ya hablaba un poco del tema de la priorización del currículum, porque los currículos hoy día sí es cierto. Se hablaba antes de contenidos mínimos cuando sabíamos que teníamos contenidos máximos en cada uno de los currículums que tenemos en las distintas asignaturas. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que pensar ya en modalidades que van a quedarse. Yo creo que la telemática tiene que ser parte del trabajo tanto del docente como del estudiante. Tenemos que pensar en que tenemos que mejorar la conectividad. Nosotros como país hemos dado pasos importantes. Hoy día estamos ya en licitación de la tecnología 5G para todo el país. Por lo tanto, creemos que son cosas importantes que van a ayudar al proceso educativo. Así que yo también lo miro con mucho optimismo y teniendo toda la fe y la confianza que vamos a seguir aportando lo mejor, y nuestros profesores van a seguir a la misma altura. Eso sí. Gracias, Daniel. Carolina, ¿cuál sería su reflexión final? Gracias por quedarse también. Está bien. Estaba un poco pensando cómo es el modelo de educación acá en Estados Unidos, y actualmente ellos en las escuelas hay un sistema híbrido que tienen días que van a la escuela presencial y otros que pueden hacerlo online, y también está la opción de hacerlo 100% online. Y los niños que van con el sistema híbrido tienen profesores especializados, no es el mismo profesor de una determinada clase que da el híbrido y el presencial, digamos, es un profesor aparte. Creo que esto facilita un poco las clases que los jóvenes o los niños puedan tomar online, puedan tener una relación con su profesor mucho más cercana. Y porque para mí esto es básico, la relación que puede establecer el alumno con el profesor va a generar apego, y si un niño se siente en confianza con su profesor va a lograr mucho mejor el aprendizaje. Entonces creo que me quería señalar eso. Y otra de las cosas que veo acá que me gusta del modelo de Estados Unidos es que no está centrado simplemente en
la obtención de un resultado, de una nota, sino que el proceso, en cómo se logran los aprendizajes son muy importantes. Y en este sentido, el profesor toma un rol de mucha relación muy cercana con el alumno para que él pueda lograr el aprendizaje, es un acompañamiento. Entonces, los profesores acá las evaluaciones no son para, en el fondo, pillarte, sino que es una ayuda, es todo lo que se trabajó en clase, es exactamente lo mismo que lo que te van a preguntar en un test. Entonces, me parece súper interesante esa relación que se establece entre profesor y alumno, porque logra esta conexión y que es tan importante para lograr los aprendizajes. Entonces, si tuviera que hacer como una reflexión final, creo que lo que necesitamos cambiar en temas de educación es quizás bajar un poquito el ritmo en este tiempos de pandemia, en el sentido que no tenemos que lograr quizás que los alumnos conozcan el 100% de todos los contenidos que necesitamos pasar, sino que ellos puedan saber que hay una conexión especial con el profesor, y yo sé que es algo súper difícil quizás de lograr cuando tienes un aula de 40, 45 alumnos, pero sí hay un esfuerzo, creo que los alumnos lo van a ver y van a responder a eso, porque en el fondo lo que estamos haciendo es preocupándonos de su educación socioemocional, que es lo que yo señalé al principio, que me parecía que debía ser el centro de todo lo que se vaya a desarrollar desde aquí en adelante. Eso. Gracias, Carolina. Hernán, ¿cuál sería tu reflexión final para ir cerrando este conversatorio? Activa el micrófono. Es una situación muy compleja, pero que nos da unas oportunidades que nunca antes pensábamos. Nos da la oportunidad de tratar de llegar y trabajar individualmente con cada alumno, que a veces en la presencialidad eso no se puede dar. Y por supuesto adaptando el diseño curricular. Teniéndolo hecho, uno está preparado para saber como profesor qué temas hay que volver a reenseñar, y de a poco se irá logrando eso. Lo único, eso es el nivel secundario. En el nivel jardín primaria, lo que más se lamenta es el vínculo que se genera con el maestro y los chicos. Tratamos de suplirlo a través de las videollamadas, porque hay un núcleo de chicos que están en las puntas, ¿no? El que siempre hace los deberes y es autodidacta, aquel que no, pero en el medio hay un grupo muy importante que necesita el acompañamiento del docente, que necesita profesor, ¿está bien resuelto esto? Y que en el momento tenga la respuesta. Hoy eso tratamos de suplirlo, pero obviamente tenemos que seguir adelante buscando adaptarnos en sistemas que pueden ser, como decía Carolina, 100% online, o un sistema dual o en burbujas, como está el protocolo hecho en Argentina una vez que se aplique, que es muy parecido al protocolo de Dinamarca. Y bueno, se hará todo en cámara lenta. Esto también requiere bajar un poco la ansiedad, calmarnos, volver a replantearnos muchas cosas y buscar un poco más de humanización en el trato del uno con el otro y en la preocupación sincera de la ayuda, como mencionaban algunos de los colegas que hablaron antes, que el alumno se sienta ayudado por el docente y no simplemente que sea un espacio para una evaluación permanente. Así que yo creo que han surgido buenas ideas en lo que he estado escuchando en este momento, y creo que todos apuntamos a lo mismo, que es procurar el apoyo y el trato hacia el alumno, de poder estar más cerca en este momento.
Muchas gracias, Hernán. Alexis, ¿cuál sería su reflexión final? Yo creo que principalmente tiene que ver con bueno, este escenario de pandemia va a seguir, por lo tanto, desarrollar nuevas habilidades en definitiva y pensar quizás en nuevas didácticas. ¿Se fija o no? Esa idea un poco decía Marcos Reyes, ¿cierto? El didáscalo, del que enseña, o la didáctica como la enseñanza, o la teoría de la enseñanza, ¿cierto? Pensar una nueva teoría de la enseñanza a partir del contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que quizás esos son los desafíos y cómo desde las salas se puede ir levantando, digamos, este trabajo, qué es lo que resulta mejor. Y yo creo que eso, básicamente desafiado en términos de poder ir incorporando nuevas herramientas, ¿cierto? Y pensando y reflexionando sobre lo que hacemos, sobre todo en este escenario virtual. Muchas gracias, Alexis. Tatiana, ¿cuál sería la reflexión final? Bueno, yo creo que mi reflexión apunta justamente a las distintas dimensiones de esta transformación, entendiendo en este espacio de oportunidad que estamos. Yo creo que desde la superestructura del currículum tenemos que hacernos cargo, por ahí también lo comentaba Nerdita, de los cambios profundos que tenemos que hacer a nivel del currículum general. Por ejemplo, los tipos el nivel de articulación de los ciclos de educación. Hoy día tenemos una trayectoria educativa que tiene cortes, ¿verdad? Tenemos que articular una misma trayectoria como experiencia de desarrollo. También tenemos que definir los tipos de enseñanza para evitar que sucedan situaciones de segmentación socioeducativa. El estudiante que entra a un liceo científico humanista, ¿qué oportunidades tiene versus un estudiante que ingresa a un establecimiento técnico profesional? ¿Cuáles son las aperturas que tienen los egresos de ambos caminos y cómo eso suman a una idea de sociedad de manera integral? Yo creo que eso es súper importante. Las políticas públicas han ido abriendo espacios, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan acceder a la educación superior, pero sin embargo creo que tenemos que estudiar el currículum que le entregue las herramientas para que su ingreso posterior sea verdaderamente exitoso. Eso desde la estructura del macrocurrículum. Ahora, desde la estructura interna de cada liceo, yo creo, y de cada establecimiento, creo que cambia. Nosotros teníamos y acostumbramos la escuela desde una perspectiva presencial. Nos desplazamos a la escuela, entonces la escuela se cerró y se acabó la escuela. No, la escuela siguió viva. Y en adelante tenemos que entender que finalmente hay escuela en todas partes porque en todas partes hay aprendizaje. Entonces yo creo que también tenemos que pensar en la experiencia de vida que genera desarrollo en la persona en formación, desde la primera infancia hasta su formación profesional e instalar en la sociedad la cultura de que estamos en permanente aprendizaje. Entonces creo que estos sistemas mixtos que mezclan lo presencial con lo remoto, también debemos llevarlo a que, ok, se toca el timbre y la escuela llega de la reja hacia adentro y no hacia afuera, y pensar en una experiencia mucho más integradora. Asimismo, creo que esta implementación nos debe llevar a procesos de desarrollo humano a través de la interacción. Creo que el desafío es hacer de la escuela un espacio que favorezca esta interacción. Que el estudiante cuando vaya a su espacio presencial sea de relación con sus compañeros, con sus profesores, que se cambien los muros llenos de pizarras o de vidrios, plumones, donde pueda hacer ideas, compartir ideas, crear cosas nuevas y cosas que surjan desde las necesidades de los mismos estudiantes para poder desarrollar su espíritu crítico, reflexivo y problematizante de los contextos para activarnos en la búsqueda de esas soluciones de manera colectiva entre todos. Eso yo creo que es el tremendo desafío y es hacia donde me gustaría ir, un poco donde yo voy. Y yo creo que muchos estamos en esta búsqueda, ¿no? Muchas gracias, Tatiana. Don Marco, para ir finalizando, su reflexión. Bueno, yo pienso que coincidimos prácticamente todos en nuestros planteamientos que hemos hecho, porque la verdad es que el nuevo cambio de paradigma que lo estamos construyendo en este momento, no cabe duda, todo lo que estamos haciendo es eso, fundamentalmente en el sentido de que debemos aprender también de nuestros errores. Yo siempre creo en el ensayo y error.
por razones obvias, porque uno, cuando no debe, el ser humano no debe tropezar con la misma piedra 2 veces. Y yo señalaba al comienzo que el hombre tiene tanta capacidad de innovación, de creatividad, de emprendimiento, que está siempre dispuesto a sacar conejos del sombrero. Bueno, hoy día es eso, implementar este nuevo paradigma en educación, donde tenemos que seguir escalando en la digitalización. La digitalización tiene que seguir escalando, nuevas perspectivas. Pero al mismo tiempo, vamos asegurando que esta nueva forma de enseñar híbrida, dual, la hibridación ya se va a quedar para siempre. Ya no podemos volver atrás. La escuela no va a poder volver a ser igual. Y también los aprendizajes tienen que ser ubicuos, vale decir, los aprendizajes se realizan no solamente en el aula, sino que también en cualquier otro escenario. Eso yo creo que eso es más o menos la característica que va adquiriendo el nuevo paradigma en construcción. Van a ser claves estos aspectos. Yo creo que la pertinacia de algunos de nuestros colegas, yo hablo en la universidad fundamentalmente, que siguen dictando conferencias a través de la pantalla, está desfasada. Eso ya nadie lo convence. Entonces, lo que hay que buscar es asegurar este nuevo paradigma. Creo que con eso es buena lo que hemos conversado hoy día, porque fíjense ustedes, Estados Unidos, España, de Perú, de Argentina, nosotros vamos por el mismo camino. Creo que ese es muy esperanzador este coloquio, digamos, este conversatorio, mejor dicho. Muchas gracias, don Marcos. Bueno, vamos a cerrar el conversatorio. Primero agradecer a todos los panelistas por su disposición. La verdad que agradecemos mucho, para nosotros una experiencia valiosa como fundación, de que ustedes puedan estar con nosotros. La idea es que sigamos juntos como comunidad de aprendizaje, que podamos a lo mejor, ya sea entre ustedes, entre colegios, universidad, fundaciones, liceos y universidades extranjeras, que podamos seguir unidos y que podamos seguir haciendo esta comunidad, y ojalá encontrarnos también en otras actividades, pero ese es el propósito principal de este conversatorio. Vamos a sacar una fotito, me dice Evelyn, antes que me tire la oreja, para despedirnos, y luego de eso, como decía, las gracias por todo. Evelyn, si también quería decir algo. Perdón. Estaba en silencio. Agradecer a todos por este espacio de conversación y que sea un punto de partida a nuevos ciclos de conversación. Y debido a que quedaron muchas preguntas, muchas interrogantes, la idea es podérselas enviar y compartírselas para que podamos hacer alguna sistematización más adelante. Hay muchas interrogantes bastante interesantes por parte de nuestro auditorio. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia y seguiremos en contacto.